Buenas noches, hermanos y amigos. Gracias por su fiel sintonía al programa Cristo es nuestra paz. En esta noche te voy a invitar a que juntos estudiemos la palabra del Señor, y el tema que nos va a ocupar en esta noche es: no menosprecies la palabra de Dios. No menosprecies la palabra de Dios, y vamos a basarnos en el libro de Amós, del profeta Amós, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2 y verso 4. Amós capítulo 2 y verso 4. Te voy a invitar a que busques tu Biblia y encuentres el libro de Amós capítulo 2 y verso 4. En lo que tú lo haces, vamos a pedir la dirección del Señor. Gracias, Padre amado, Padre lindo, Señor, por todo lo bueno que eres, por tus bondades, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por todo aquello que nos has provisto para poder llevar una vida cristiana agradable delante de ti. Pero gracias, Padre Santo, porque nos has dado el regalo más precioso, Señor, aparte de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, la palabra tuya, Señor, la Biblia, a la cual nosotros acudimos como el manual que nos sirve de guía para esta vida, Señor, y para poder agradarte y para poder saber lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. Gracias, Señor, por ese regalo precioso. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos en esta noche y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 2, verso 4, dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. En este libro de Amós, es uno de mis libros favoritos, el profeta Amós, uno de los profetas menores, pero que contiene un mensaje bien impactante. El Señor está juzgando o está decretando juicio para diferentes naciones. En este momento, Israel está dividido entre el reino del norte y el reino del sur, entre Judá e Israel, y el Señor está decretando juicio. Y vamos a leer un poquito más arriba, empezando del versículo 1 del capítulo 2, para darnos cuenta cuáles son algunos de esos juicios que el Señor está dando contra las naciones en este libro. Dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así como este juicio que fue decretado para Moab, hay juicio para otras naciones, para Gaza, para Edom, para Galad, para Damasco, es decir, para varias naciones. Lo sorprendente del caso o de este pasaje es que el Señor va a juzgar o decreta un juicio para estas naciones por cosas horrendas que han cometido, por barbaridades, y podemos decir que estas naciones cometieron. Pero cuando llega a Judá, el Señor decreta un castigo, pero la razón por la que decreta el castigo, dice el versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto. Esta expresión, por 3 pecados y por el cuarto, está afirmando el castigo. Quiere decir que el Señor ya tiene un límite y que decreta un castigo. El castigo es seguro. Y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Pero la razón la dice: porque menospreciaron la ley de Jehová. Esta es la razón por la que Jehová viene y decreta un castigo contra Judá. La razón es porque ellos menospreciaron su ley
Y dice, y le hicieron errar y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. La razón por la que se decreta juicio contra Judá en este pasaje es por menospreciar la ley del Señor, por menospreciar, podemos decir, la palabra de Dios, por menospreciar las enseñanzas del Señor Jehová. Así que estamos viendo que las naciones están siendo juzgadas por barbaridades, por situaciones crueles que cometieron, por pecados gravísimos que cometieron. Pero Judá está siendo juzgado por algo también cruel, por algo también grave, que fue menospreciar la ley de Jehová, menospreciar la palabra de Dios, menospreciar las enseñanzas, las ordenanzas de nuestro Señor. Así que hoy nosotros vamos a tocar el tema, no menosprecies la palabra de Dios. Y tenemos que recordar que hoy estamos en el mes de agosto. El mes de agosto se le ha llamado el mes de la Biblia. En diferentes lugares cristianos van a realizar actividades para celebrar el hermoso privilegio que tenemos los cristianos de poseer la palabra de Dios. Algunos hacen desfiles, otros reparten tratados, hay mensajes alusivos a la palabra de Dios. En fin, hay muchas actividades porque le damos realce a ese tesoro precioso que es la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, la iglesia creía que la Biblia debía de ser leída y enseñada únicamente en latín, aunque la mayoría de las personas no entendieran ese idioma, el idioma latín. En ese tiempo, Dios se encargó y levantó hombres que estuvieron en contra de esta creencia y empezaron a enseñar y a traducir la Biblia al idioma que las personas podían leer y entender y hablar. Algunos de estos hombres tuvieron que pagar este atrevimiento de traducir la Biblia o esta acción de traducir la Biblia, de hablar la Biblia en los idiomas que la gente entendía, tuvieron que pagarlo con sus vidas. Y otros fueron encarcelados, otros fueron llevados a la cárcel por mucho tiempo, por querer que las personas tuvieran la palabra de Dios en el idioma que ellos hablaban o entendían. Gracias a Dios y a estos hermanos, hoy podemos disfrutar de estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia en nuestro propio idioma. La Iglesia Católica Romana, hasta hace algunos años atrás, seguía leyendo la Biblia en las misas en latín. Por el contrario, la Iglesia Cristiana Evangélica llegó a ser conocida como el pueblo de un solo libro. Así se le conoció a la Iglesia Cristiana Evangélica, el pueblo de un solo libro, el pueblo que su autoridad máxima era la Biblia, y tal como lo dijera el reformador Martín Lutero en su defensa, que a él lo tendrían que convencer única y exclusivamente con la sola escritura, solo a través de la Biblia. La Biblia llegó a ser la autoridad máxima para el pueblo cristiano y se le llegó a conocer, como digo, como el pueblo, al pueblo de Dios se le llegó a conocer como un pueblo que se regía única y exclusivamente por lo que la Biblia enseña. No obstante, en nuestros tiempos las cosas han cambiado. La Iglesia Católica Romana ahora enseña la palabra de Dios en el idioma que las personas entienden. En la misa se lee la palabra de Dios en el idioma que las personas hablan y entienden. Mientras que el pueblo evangélico, que se distinguió por regirse únicamente a la Biblia, a la palabra de Dios, a lo que ella enseña,
ha menospreciado de alguna manera o en gran parte y de muchas formas ese privilegio de contar con la palabra de Dios, de contar con la Biblia. Y es por eso que en este mes, el mes de agosto, y aprovechando que hacemos realce a la palabra de Dios, aunque siempre la atesoramos y la predicamos, es importante que nosotros hablemos de las formas en que el pueblo cristiano está menospreciando la palabra de Dios hoy en día. Y tal como la nación de Judá o como el reino de Judá en ese momento fue juzgado o fue decretado un castigo por menospreciar la ley, los preceptos, las enseñanzas de nuestro Dios, también es necesario que nosotros reaccionemos y dejemos de menospreciar de diferentes maneras ese tesoro valioso que nosotros tenemos y que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Hoy en día, muchos cristianos menosprecian la palabra de Dios porque nos da vergüenza cargar nuestra Biblia. Hoy en día, al cristiano el cristiano no siente orgullo de cargar la Biblia, de mostrar que él es un cristiano, un seguidor del Señor Jesucristo y que lo distingue es la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Hoy en día la mayoría de jóvenes, la mayoría de cristianos les da pena que los demás amigos, que las demás personas que lo conozcan o que lo conocen, le vean cargando la Biblia. Van a decir, mis amigos van a pensar que soy religioso, que me voy a ver ridículo cargando la Biblia, o me van a hacer preguntas y mejor no. Algunos cristianos incluso la cargan entre sus chumpas, entre sus sacos, entre sus suéteres, la esconden. Le da vergüenza cargar la Biblia, pero la Biblia debe de ser algo que nos llene de orgullo, de que nosotros tenemos ese regalo precioso, ese tesoro maravilloso de la palabra de Dios. Otra forma en que el pueblo cristiano evangélico hoy menosprecia la palabra de Dios es que no leemos la Biblia. Tenemos diferentes tipos de escritura o de impresos. Tenemos Biblias pequeñas, grandes, hasta con dibujitos, pero a pesar de eso, el cristiano promedio no lee la Biblia, no lee la palabra de Dios. Y todo ese sacrificio de muchas personas que murieron, entregando todo para que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de leer la palabra de Dios, fuera en vano, porque no la leemos, no la estudiamos. No leemos la palabra de Dios. Hoy en día hay lugares aún en que un pedazo de una página de la palabra de Dios es lo único que disponen y se pelean por tener ese texto. Es lo único que pueden leer, pero nosotros que tenemos diferentes tipos de versiones, diferentes tipos de impresos de la Escritura, ejemplares de la Escritura, no nos tomamos el tiempo para leer por lo menos un versículo al día. No es posible que los cristianos nos vayamos a dormir y ni siquiera haber leído un texto de la palabra del Señor, el cual es muy poderoso y puede cambiar nuestra vida. Josué capítulo 1 y verso 8 dice de la siguiente manera, y me gustaría leerlo